Señor los bendiga. Estamos una vez más ministrando desde este lugar, siendo de bendición para todos aquellos que esperan ver el rostro del Señor. Amén. Porque así es esto. Tenemos que ser fieles hasta la muerte, como dice Él, y seguir adelante, seguir siempre meditando en su palabra, que esa es la promesa que todos los creyentes tenemos, es siempre recibir y acordarnos de todo lo que Él nos está prometiendo, ¿sí? Entonces seguimos bendiciendo, lo digo a todos aquellos que están al pendiente de Dios, ¿sí? El título de esta noche, escuchen bien, es La promesa de mi Padre. Ese es el título de hoy, y vamos a ver tantas cosas, pero esto es para que muchos salgan de la duda si ellos están siendo bendecidos, si ellos están en camino de santidad, si ellos van camino al Padre, si ellos están haciendo la iglesia que el Señor Jesucristo tiene que llevar aquí en la tierra. Por eso el título de hoy es, escuchen bien, La promesa de mi Padre. Aquí se va a caer todo argumento falso y doctrina de demonio, donde mucha gente piensa y tiene enseñado desde hace mucho tiempo de una manera que a nadie salva. Y digo así porque ahorita vamos a ver los ejemplos de Jesús con el Padre, y vamos a ver de qué se trata exactamente las promesas de Dios en nuestras vidas, ¿sí? Ahora, una pregunta que yo haría para todos los que van a oír esto es: ¿quiénes podrán tener parte con Dios? ¿Sí? ¿Quién será aquel que puede tener parte con Dios? Mucha gente podrá decir, pues los más religiosos, otros pues los más humildes, otros pues los más pobres, otros pues los que más ayudan. Entonces hay muchas ideas, o los que se acercan aquí, los que se arriman allá, los que pertenecen a cierto templo, a cierta religión, a cierta tradición. Todos ellos podrán tener parte con Dios. En esta noche nos vamos a dar cuenta cómo y de qué manera y por qué es que tenemos que nosotros vivir aquí con promesas del propio Dios, con la esperanza de estar un día con Él para siempre. Y vamos a ver que todo esto, como lo he dicho yo siempre, depende solamente del propio Dios, ¿sí? Dios es el que toma la iniciativa en todas las personas en cuales Él va a empezar a trabajar con ellos o con ellas. Y empieza a trabajar de la manera que Él quiere, a la manera que Él cree y a la manera que Él sabe y piensa, y nadie le estorba, ¿sí? Pero bíblicamente todo aquí está, y vamos a leer para que vayan viendo ustedes quiénes podrán tener parte con Dios, y ya dejar de pensar que por ir a algún templo, a alguna iglesia y no tener ningún tipo de arrepentimiento ni comunión con Dios, las personas piensen que puedan irse con Él. Abran en el libro de Romanos, Nuevo Testamento. Fíjense cuál importante es saber esto, porque cuando Dios nos habla y nos instruye, nos muestra los caminos de Él cada vez más claros, cada vez más interesante, y cada vez recibimos más paz en el corazón, en el mundo en decadencia en el cual estamos viviendo. Romanos 9:16, vamos a leer ahí nada más. Dice el apóstol Pablo acerca de a cuáles tipos de personas Dios anda buscando. Porque mucha gente piensa y ve a alguien que hace una obra por ahí y dice, ay, qué bueno que fuera cristiano, ¿verdad? O qué bueno que se acercara a Dios, mira, se ve que le gusta trabajar con la gente, se ve que le gusta ayudar, y pues la gente tiene su propia opinión, pero es más importante entender la opinión de Dios. Romanos 9:16 dice, así que no depende del que quiere. Escuchen eso. ¿Cómo será Dios ahí, no? Que hay gente que se quiere arrimar a Dios, pero a la manera de ellos, ¿sí? Ellos quieren hacer cosas en Dios, no de la otra manera.
no se quieren moldar por Dios. Por eso Dios luego dice, así que no depende del que quiere. Hay gente que dice, yo quisiera hacer esto, yo quisiera ser un pastor un día, yo quisiera trabajar acá, yo quisiera ayudar a la gente pobre, y ellos quieren, pero el que cambia y transforma la manera perfecta es Dios, en un hombre y en una mujer. Por eso Dios toma la iniciativa en todo. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, o sea, del que se lanza, del que va desesperado a hacer una cosa en el Señor. Por supuesto, sin estar en el Señor. Por eso vemos que mucha gente se está perdiendo. Mucha gente está en lugares donde la gente que está predicando, esas personas fueron y hicieron lo que pudieron y están en una obra. Y hay gente que los escucha en sus doctrinas, les son fieles a ellos. Por años así ha pasado. Pero la realidad aquí dice enseguida, sino de Dios que tiene misericordia. Si cuando la misericordia alcanza a una persona, Dios ha tenido misericordia de él y de ella, y viene la transformación total de las personas en el Espíritu Santo. Y así es como empiezan todos a trabajar con Dios. Por eso entendamos cómo y de qué manera Dios trabaja con aquellos que tienen promesas de Dios en sus vidas. Porque no es de los religiosos, no es de los que dan dinero, los que hacen cualquier tipo de obra sin Dios. No se confundan las cosas aquí. Todo tiene que ir de la mano de Dios. Si va de la mano de Dios, está todo bien. Pero si no, no. Vámonos para que ustedes vean la naturaleza del hombre en el Salmo 51.1. Salmo 51.1. Y mucha gente pone como ejemplo aquí, para puntualizar el estado del rey David, y decir, es que el rey David, qué mal andaría, mira cómo empezó a hablar ahí con Dios, mira todo lo que declara el rey David y dice que él es así. En realidad lo que pasa aquí es que eso es en general para toda esta generación donde vivimos nosotros. Todos los humanos caen en esta categoría, ¿sí? Salmo 51.1 dice en el encabezado, arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Escuchen eso. Dice el Salmo 51.1, dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Vean cómo empieza él a la manera que se tiene que empezar. No le dijo, yo soy aquel que ungiste un día, que sacaste de allá del campo, era el último que tú aquel que... No, sino que él sabe y dice, ¿sabes qué? Esto se trata de la misericordia de Dios siempre. Eso es lo que está reconociendo David. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a qué? A tu misericordia. No le dijo, yo soy el gran rey David, el cual tú prometiste que ibas a estar y que ibas a hacer todo esto. Él no dijo eso. Él se fue a la gran realidad, que es la misericordia solamente de Dios la que cuenta. Por eso dice, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Y le empieza a declarar todo lo que estaba en él. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Todo eso se necesita para que un creyente empiece a caminar. Uno suelta todo lo que es uno en la maldad, uno suelta y se dedica uno allá a decir, ¿sabes qué, Señor? Empieza a actuar en mi vida. Por eso lo que Él dice, tenemos que poner atención. Dice, porque yo reconozco mis rebeliones, escuchen eso, y mi pecado está siempre delante de mí. Esa es una gran verdad. Por muy cristianos que seamos, por mucho que nos peguemos al Señor, estamos, como dice Él, yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Porque es que por eso es que este cuerpo se queda aquí enterrado en el polvo y se da a otro. ¿Cómo estaremos de este cuerpo? Es un cuerpo que usted lo puede ver, se está haciendo viejo cada vez más, se está haciendo enfermo cada vez más. Es un cuerpo que se va a quedar aquí. Por eso entendamos la necesidad de que venga Dios a nuestras vidas, pues, y empiece Él a actuar en nuestras vidas, a transformarnos y a cambiarnos. Porque Él no solamente reconoce todas las rebeliones y sus pecados que están delante de Él, porque dice, contra ti solo he pecado. Claro que contra Él se peca siempre, por eso Él dice eso.
y he hecho lo malo delante de tus ojos, dice, para que sea reconocido justo en tu palabra, dice, y tenido puro en tu juicio. Dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Eso es en general para todas las personas. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Vean todo lo que está expresando él. Y luego le dice otra vez, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. ¿Estamos viendo cómo se puede entrar a caminar con Dios? Estamos viendo que se declara y se dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Esas cosas espiritualmente solamente Dios las puede hacer. Nadie más puede, no hay hombre, no hay doctrina de hombre, pensamiento, inteligencia, sabiduría que pueda purificar y limpiar a nadie. Tiene que venir Dios exclusivamente a las personas a hacer estos trabajos. Porque todo, inclusive en el 6 dice, aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Todo ha pasado en lo íntimo y en lo secreto has hecho comprender sabiduría. Por eso mucha gente lo ve a uno hablar estas palabras con un conocimiento, o todos aquellos que Dios esté con ellos. No solamente yo lo digo diciendo, oh, yo puedo hablar, sino que por la honra y la gloria de Dios, uno habla esto porque Dios le muestra a uno cosas. No necesitamos estar entre gente para que la gente nos crea, sino que Él hace estas cosas, como dice aquí, en lo íntimo y en lo secreto. Por eso la gente cuando ve hablar a aquellos que ya Dios está con ellos, se quedan asombrados. Dicen, no, Él sí sabe. No es que Él sí sepa, es que Dios está con él o con ella. Así es esto. Por eso dice, hazme oír gozo y alegría, escuchen eso, y se recrearán mis huesos que has abatido. Dice, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Cree en mí, Dios, un corazón limpio. Oigan todo lo que pide. Renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Mucha gente dice, no es que se iba a perder. ¿Cómo no? Cuando uno entristece el Espíritu Santo, algo pasa ahí. El Señor no se agrada, ¿sí? Entonces, veamos que esto que está escrito es verdad. El rey David no se imaginó nada de esto. Si él lo está declarando y el Señor permitió que estuviera en la Escritura, es porque es cierto. Dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Aleluya. Dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Oigan esta parte. Este es un verdadero hombre de Dios ya, que después de haber sido transformado en el Señor, tiene la autoridad, la claridad, ¿sí?, la seguridad de lo que va a hablar, porque las personas van a cambiar por lo que él diga. Es lo que dice en el 13. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. Es que de otra manera, escuchen bien, nadie, absolutamente nadie, puede poner un ejemplo divino si Dios no está con él. Todos aquellos que se imaginan que pueden hacer cosas sin Dios están fallando, están en un error. Por eso está escrito esto. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores, escuchen eso, se convertirán a ti. ¿Por qué va a pasar todo eso? Porque ya Dios, como dijo él aquí, lo purificó, lo lavó, le enseñó, lo lavó, lo hizo más blanco que la nieve, o sea que trabajó en él. Por eso vemos para quién son las promesas de Dios. Ya estamos viendo más claro esto. Escuchen bien, en Isaías 44:3 vamos a ver un ejemplo ahí, y más adelante lo vamos a ver, creo, en el Nuevo Testamento también, pero es un espíritu de Dios que va a estar sobre generaciones. Escuchen bien, ¿sí? Isaías 44:3, vamos a ver de qué habla ahí. Miren ya aquí cómo vamos viendo ya las promesas de Dios que se cumplen en los creyentes verdaderos, por supuesto. Dice Isaías 44:3, dice, porque yo derramaré aguas sobre el sedecal, ¿sí? El sedecal es un terreno seco, y ríos sobre la tierra árida.
Pero dice enseguida, más claro, hablándole ya a las personas, porque es que estamos hablando de que ellos estaban en desiertos todo el tiempo y ocupaban agua, ocupaban sembrar, ocupaban comer, ocupaban todo tipo de cosas. Pero aquí la parte de la bendición, aparte de la bendición material, dice: mi espíritu derramaré sobre tu generación. Oigan esa bendición, y mi bendición sobre tus renuevos, o sea, sobre tus retoños. Ahí vemos ya cómo todo esto se va a mover de generación en generación. Esto no es nada más una promesa para un padre y una madre, sino que para los hijos y para los nietos también. Por eso vemos que lo que está escrito se va moviendo a través de las escrituras y se va cumpliendo. Y yo puedo dar un testimonio de que eso sí es cierto, de que Dios me ha bendecido a mí, ha bendecido a mis hijos y ha bendecido a mis nietos también. Yo los veo y puedo decir, hasta ahorita, el tiempo de vida que Dios me ha dado y la edad que ellos tienen, que ellos están bendecidos. Yo veo otras familias, otras personas, y no por criticar a nadie, pero yo veo la mano de Dios y yo puedo creer y ver lo que está escrito aquí, creerlo, porque lo he visto en mi propia vida. Mi espíritu, dice el Señor con E mayúscula, derramaré sobre tu generación, y mi bendición sobre tus renuevos, que vienen siendo los retoños. Oigan bien eso. Ahora, aquí mismo en el Viejo Testamento, busquen Ezequiel 36, y vemos ahí que Dios no cambia, ¿sí? Le tengo que enseñar esto para que usted, si está o tiene una visión, una impresión, un entendimiento de la doctrina del Señor de una manera, es necesario que vuelva a la Escritura y le pregunte a Dios por guía, porque aquí está todo. Ezequiel 36, 25 dice ahí, dice: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados. Oigan eso: de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Vamos viendo que el Señor va trabajando en las personas por lo que Él promete, ¿sí? Yo no puedo vivir imaginándome, pero con nunca me pase nada. Yo tengo que vivir y sostener mi vida y la de mi familia pensando, recibiendo y entendiendo y caminando de la mano solamente de Dios. Yo no puedo decir, pues ahí dice, pero no me pasa nada. No entiendo ni sé, pero ahí estoy. Eso no es así. Dios habla, Dios trabaja, Dios enseña, Dios muestra, Dios se pone a hacer las cosas en las personas. Y las personas reciben eso. Amén. Sigue diciendo en el 26, os daré corazón nuevo. ¿Sí? ¿Cuántos cristianos vueltos a nacer dicen amén a esto? Porque esta es una realidad. Os daré corazón nuevo. ¿Usted es cristiano o cristiana? ¿Tiene corazón nuevo o no? ¿O es el mismo con el que empezó y se acuerda? ¿Con el mismo que discutía, gritaba, maldecía, robaba, engañaba? ¿Tiene el mismo corazón o es el otro? Aquí dice que Él os dará corazón nuevo. No solamente eso, dice: pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Si no ha pasado eso en usted, no ha vuelto a nacer. Se lo digo basado en esto. Aunque estas sean promesas para Israel, es de la misma manera que trabaja en nosotros Dios, a través de la transformación del corazón. Dice en el 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Escuchen eso, otra vez, lo que está escrito en el libro de Juan. Y haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y pongáis por obra. Por eso nosotros sabemos en quién hemos creído. No nos dejamos llevar por doctrinas de nadie. No nos dejamos engañar por muy grande que sea el predicador falso y venga acá y tenga lleno allá donde él está. Nosotros no le creemos a él. Porque no le creemos a hombre, creemos el trabajo, la transformación que Dios hizo en nuestros corazones para poderle entender a Él. Eso es lo que creemos.
Por eso todo se va cumpliendo, y después les dice a ellos: y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Escuchen eso. Ahí no queda lugar para decir: ¿seré yo de Dios o no seré? La única duda es si usted ha vuelto a nacer o no. Si usted ha vuelto a nacer, estas promesas son de usted. Usted tiene que vivir en estas promesas. Si no ha vuelto a nacer, tiene que arrepentirse y acercarse a Dios con un corazón arrepentido, contrito y humillado, si acaso Dios tenga misericordia de usted. Porque eso es de lo que depende esto. Esto no depende de qué tan grande está la iglesia, cuánta gente viene y me oye o no me oye, o oye a aquel, oye al otro, sino depende si ha venido Dios al corazón de las personas para poder recibir sus promesas, para poder ser fiel con Dios y Él con nosotros y caminar en santidad. Esto se ocupa por un 100%. Les voy a mostrar el ejemplo que está aquí. El ejemplo para Simón Pedro y los discípulos que aconteció con el Señor Jesucristo. Vayan hasta el Evangelio de Juan. Es que ya basta de que toda esta gente, cómo se amotina, se junta, va a las iglesias y ahí están. Pero es triste porque no ha pasado nada. ¿Por qué no pasa nada? Porque aquel que está predicando no es de Dios. Hay mucha gente en muchos lugares que gente habla muy hermosamente. Predican con muchas analogías, ¿sí? Dicen esto es así, esto. Tienen tantos ejemplos que se olvidan de la verdad de Dios. No, así no es esto. Juan 13:1. Sí, ponen muchos ejemplos que para nada sirven, esos ejemplos que ponen ellos en la carne. Bien, Juan 13:1. ¿Sí? Vamos a ver qué pasó aquí. Todos hemos leído esto y mucha gente lo interpreta, siempre lo interpreta mal. ¿Sí? Les voy a decir por qué ahorita al final. Dice Juan 13:1, dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, oigan eso, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Dice el 2, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Dice el 3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. O sea, el conocimiento pleno lo tenía Jesucristo. Oigan lo que pasó acá. Se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se ciñó. Luego puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Ahora, lo que iba a hacer Jesús ahí de lavar los pies, en muchas iglesias lo hacen. Dicen, es que Él lo hizo. Los católicos, algunos papas, por ahí se ve que salen lavando los pies de alguna gente que está en la cárcel. La gente hace eso por todos lados. Pero veamos de qué se va a tratar esto. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, le pregunta, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo te hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Esas fueron las palabras que le dijo Jesús a Pedro. Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después, le dijo así. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Dijo él, ¿verdad? Jesús le respondió: si no, oigan esta parte, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Dos cosas están pasando ahí. Está pasando el hecho de que el Señor Jesucristo no se está creyendo de nadie ni de nada, sino que se está humillando a hacer algo. Ahorita les voy a explicar cómo. Y al mismo tiempo le está dando a entender que tiene que ser purificado por Dios, a la manera, obviamente, de la Escritura, ¿sí? Pero por eso el Señor hablaba así. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro:
Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Él pensó, como piensa mucha gente, en el acto físico, luego, que no nomás eran los puros piecitos, sino de una vez pues todo el cuerpo, ¿no? Para irse más seguro con él. Por eso el Señor le contesta esto. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos, refiriéndose a Judas. Porque dice aquí, porque no sabía, dice, porque sabía más bien quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis todos limpios. Ahora, dice en el 12, así que después que le hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamás maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Vean esta enseñanza. Pero si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, les dice, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Por eso la gente lo hace. Y dicen, pues es que él lo dijo. Pero miren, aquí viene, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. En otras palabras, cuando el Señor va a dar la sabiduría y el entendimiento del misterio de la palabra, nadie se siente que se tiene que creer nadie, porque el del trabajo y el del poder es Dios. Dice, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieseis. Ahí les está diciendo que todos, ya cuando están en el Señor, uno son. Por eso, lo que a Pedro le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después, se refiere también a lo mismo, que solamente el Señor, por eso está el ejemplo en el 16, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, aquí viene la bienaventuranza, seréis si las hicieses. O sea que manteniéndonos en este tipo de estado del que Él dice, es como Él nos quiere ver, como Él nos quiere encontrar, siempre glorificando y honrando todo lo que Él hace en nosotros, porque lo que nosotros hacemos viene de Él y es por Él y para Él. Cuando uno le habla a alguien en el Espíritu, la persona recibe en el Espíritu, y ese Espíritu, tanto el que habla como el que recibe, es el de Dios. Dios se está glorificando, Él ahí. Por eso vemos todo esto aquí. Por eso ese ejemplo, el mismo Pedro, acuérdense, ya en el libro de Primera de Pedro 5:5, el mismo Pedro da este consejo de humildad a las personas en la iglesia también. Por eso le digo, ¿en qué consiste ir recibiendo, en qué carácter, en qué forma, en qué estado, las promesas de Dios en nuestras vidas? Vayan a Primera de Pedro 5:5. Es que Pedro entendió lo que después le dijo. Acá vemos que ya lo entendió, ¿sí? Por eso pongamos atención cuando Jesús habla, porque lo que Él dice va a pasar. Y aquí está la prueba, ¿sí? Él le dijo que ahorita no sabía, pero después iba a entender. Y escrito está aquí en Primera de Pedro 5:5. Primera de Pedro 5:5. Miren, dice, igualmente jóvenes, estar sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. O sea, que se someta a la voluntad de otra persona, estar todos sumisos unos a otros. Dice, revestidos de humildad. Oigan bien eso, lo que acaba de decir Pedro. Revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios. Aquí está el mensaje para aquellos que no han entendido y siguen predicando y siguen hablando, siguen enseñando y la gente lo sigue oyendo y todos sin ser llamados. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Siempre se habla, acuérdense lo que leímos en Romanos 9:16, del que Dios tiene misericordia, la gracia del Señor. Por eso Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dice el 6, dice Pedro, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él, el Señor, os exalte cuando fuere tiempo.
todo viene de la mano de Dios, todo viene del poder de Dios. Aunque mucha gente empiece a hablar de doctrinas, empiece a hablar de Dios, empiece a hablar del cielo, de pecados, del infierno, de Satanás, de aquí, de ser y de no hacer, si no está Dios haciendo eso, no está nadie. El enemigo está hablando ahí. Porque Dios no tiene segundos, terceros ni cuartos que le están ayudando en la obra. Es siempre Él. Acuérdense que Él no comparte la gloria con nadie. Cuando Dios habla en cualquier persona en el Espíritu, es Dios aquí. Cuando Dios habla por allá en otro país, en el Espíritu, es Dios allá. Y Dios aquí, Dios allá. Es que Dios es omnipresente. ¿Sí? Así es esto. Ahora, sabemos que el Señor habla acerca de los siervos infieles. Sí, porque hay siervos de siervos. Hay siervos que se dedican a servirle a Dios. Y hay aquellos que le son infieles al propio Dios. Un siervo infiel simple y sencillamente es un siervo hipócrita, porque delante de él en veces se postra, llora, dice que él hace esto, que ella hace el otro, que él aquí, y después hace todo lo contrario. Nada que ver con el temor a Dios. En Lucas 12:45, el Evangelio de Lucas 12:45, vamos a ver ahí. Mire, rápidamente leemos en Lucas 12:45. Dice: mas si aquel siervo dijera en su corazón, vean otra vez dónde se dirige esto, ¿sí? Se está dirigiendo al corazón del siervo. Porque es que de la abundancia del corazón salen las palabras, ¿cierto? Lo que están diciendo, aquí está, miren pues, todo sale del corazón. Un corazón transformado por Dios, un corazón todavía de duro piedra y del enemigo. Por eso dice: mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi siervo tarda en venir, mi señor más bien tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, o sea, no una vida muy santa, ¿no? Está golpeando, está haciendo todo lo que no debe de hacer. ¿Por qué? Porque piensa que el Señor va a tardar en llegar, ¿sí? Dice el 46: vendrá el Señor de aquel siervo en aquel día que éste no espera, y a la hora que no sabe, oigan eso, y lo castigará duramente y lo pondrá, oigan dónde lo va a poner, con los infieles. A ese siervo. Dice el 47: aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, escuchen bien pues esto, no era cualquier persona, era alguien que ya sabía de Dios. Por eso entendamos que Dios nos va a traer a cuentas a todos aquellos que se dedican a enseñar y a predicar. Son aquellos que les va a ir más mal. Porque aquí dice: aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Eso dice ahí. Pero si usted le da a Mateo 24:48, le dice más feo, ¿sí? Mateo 24:48 dice: pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, dice en el 49, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, oiga eso, vendrá el Señor de aquel siervo en aquel día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente. Escuchen esta parte: y pondrá su parte con los hipócritas, y ahí será el lloro y crujir de dientes. ¿Usted cree que eso es el cielo? ¿Usted cree que es un purgatorio, como dicen muchos? ¿Qué cree usted que es eso? Es un lugar de tormento. Es un lugar donde alguien va a terminar ahí por haber ignorado a Dios, por haber dicho: ¿sabes qué? No pasa nada, hombre, hagamos esto, tomamos, comamos, y hasta andar con los borrachos, con aquellos que andan mal. Mucha gente dice: sí, hombre, Dios anduvo con pecadores, vamos para allá, Dios anduvo, y ellos ahí se van asolapando en esa vida impía que van llevando, y eso que ya conocen del Señor. Sí, es que cada vez se van poniendo peor. Como dice la Biblia, son engañados y van siendo engañados, van empeorando. Ahora, estas personas de ninguna manera reciben las promesas de Dios, ¿sí? Vamos a ver ahorita.
Dice aquí que y seducen a otros y han dejado el camino recto y son ellos mismos esclavos de corrupción. Eso lo vimos la otra semana, pero está relacionado a lo mismo. Por eso la gente tiene que tener mucho cuidado cuando diga, no, es que yo voy a la iglesia. Cuide sus palabras, su pensamiento, cuide todo, porque los tiempos ya se están dando y el Señor ya no tarda en venir. Segunda de Pedro 2:18. Sí, esto ya muy tremendo esto que estamos viendo, porque mucha gente sigue ignorando tantas señales, tantas cosas, y parece que nada los detuviera. Segunda de Pedro 2:18 al 20, vamos a leer ahí. Oigan bien estas personas por qué tienen lo que tienen y por qué hay que tener cuidado de lo que enseñan y lo que dicen. Dice, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Quiere decir que el enemigo los ha engañado. Cuando estas personas, claramente dice aquí, que van haciendo un trabajo cada vez peor y van enseñando a aquellos que ya habían salido de aquellos, como dice aquí, habían huido de los que viven en el error. Quiere decir que los que vivían en el error se salieron de con aquellos y se fueron a otro lugar peor. ¿Por qué se fueron a ese lugar, creen ustedes? ¿Será que Dios los llevó y los enseñó ese? No. ¿Sabe por qué se metieron ahí? Por lo que ven con los ojos. Empiezan a ver un templo y dicen, ¿sabes qué? ¿A poco eso es una iglesia? ¿A poco ahí es donde te congregas tú? Le dicen a uno. ¿A poco ese cuartito ahí donde están ustedes, a poco esa es la iglesia? ¿A poco ahí yo he pasado por ahí? ¿Esa es la iglesia? Le dicen a uno. Y ven esos templos tan grandes y dicen, ¿sabes qué? Metámonos aquí. Aquí está lleno de gente, mira, está todo bien organizado. Mira la música, mira, están todos en orden. Esto es de Dios, dicen. Bueno, aquí está el ejemplo para que usted se dé cuenta y deje de vivir en el error. Porque ellos dicen claramente, hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones, aquí, a quienes, miren, a los que verdaderamente habían oído de los que viven en error. Dice, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ese ejemplo es para los dos lados. El que nos venció a nosotros nos ha hecho esclavos por amor de su nombre, que es Jesús. Y otros son vencidos y hechos esclavos para mal por la eternidad. ¿Se han dado cuenta? No, porque siguen yendo a esas iglesias. Por eso entendamos que el Señor no habita en templos hechos de manos por hombres. La gente lee pero no entiende y no le importa, siguen yendo ahí. Dice el 20, aleluya. Dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, oigan, eso es lo que les había acontecido. Dicen, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrero estado viene a ser peor que el primero. Wow. Ahora aquí viene ya este ejemplo, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Por eso podemos ver que no mucha gente, mucha gente no recibe las promesas del Señor. No sabe qué es, no entiende, nunca las ve, pero ellos dicen, así es, Dios me ama, nomás dicen, Dios me ama, ahí dice en la Biblia, Dios me quiere, Dios me perdona. Ellos tienen unas palabras en su mente que constantemente las repiten. Eso no salva a nadie. Lo que salva aquí es entregar el corazón a Dios, entregarlo, decirle, Señor, toma todo, aquí están mis cargas, Padre, me pongo en tus manos, dependo de ti, he dejado todo por ti. Tiene las palabras viejas que usted tenía, tiene que dejarlas y tiene que empezar a caminar en un camino nuevo y en una vida nueva. Por eso le digo esto, para que ya deje de engañarse a usted mismo o a usted misma. Pero escuche bien, así se cumple lo que Dios dice. ¿Usted quiere saber cómo se cumple lo que Dios dice? Cuando Él empieza a hacer todo en nosotros,
por creerle a Él y guardar sus mandamientos. Así es como es esto. Mucha gente dice, ¿cómo Dios no ha hecho nada en nuestras vidas? Fuimos a la iglesia, el pastor dijo que hiciéramos esto y lo hemos hecho, pero no han creído. No han creído y tampoco guardan nada de lo que está escrito. De ninguna manera Dios va a bendecir a nadie así. De ninguna manera Dios va a poner su mano, su brazo sobre de nadie. Porque el Señor habla y dice, y la gente escucha pero no hace. El Señor dice, aquí está esto, aquí está lo otro, pongan esto, dejen esto, hagan lo otro. Y la gente dice, no, así no es por gracia. Vuelven a los mismos errores. No saben ni de lo que hablan. Pero el Señor está pues hablando de embalde. El Señor se está expresando y nadie le escucha. El Señor está abriendo la boca, bendiciendo, pero a nadie le importa. No, es que así no es. Juan 14:12. El Señor tiene palabras de vida eterna. Si la gente no toma eso, no toma nada. ¿Sí? Usted no se crea de los falsos maestros. Usted créale al Señor. Créale al Señor Jesucristo. Gloria al Señor Jesús. Juan 14:12. No, es que ya los tiempos se están dando y la gente se va a quedar. Mucha gente se va a quedar afuera. Desde ahorita se los puedo decir. Juan 14:12 dice, miren, dice ahí, de cierto os digo, oigan bien las palabras del Señor Jesucristo, lo reafirma 2 veces. De cierto, o sea, de seguro les digo, el que en mí cree, vean estas promesas, el que en mí cree, dice, las obras que yo hago, Él las hará también. Escuchen bien que Él está diciendo, primero dice lo que Él hace y lo que vamos a hacer nosotros, pero al final dice quién lo va a hacer. ¿Sí? Las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, dice, porque yo voy al Padre, dice. Ahí está. Y luego dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre se glorifique en el Hijo. Y luego dice, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Entonces, ¿quién hizo todo al final? Dios. Pero la cosa está en el 11, perdón, en el 12. De cierto os digo, que el que cree en mí. Ahí está. Entonces, tenemos iglesias llenas de gente sin creer en Jesús. Por eso nadie recibe nada y todos están viviendo de una ilusión, de una palabra de un hombre que les está dando una promesa, que el día que ese hombre se muera, le van a llorar, se van a quedar como sin Dios, van a pensar, y van a quedar más perdidos que nunca. Porque nadie en esta tierra depende de una doctrina de hombre. El que depende de eso se va a ir al infierno. Jesucristo mismo está diciendo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, porque para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. O sea que en el creer y en el hacer, pero Dios es como recibimos sus promesas, yo lo haré. Eso es para que entendamos bien. Dice, si me amáis, aquí es donde promete, Él da la opción de creer con promesa para poder recibir. Escuchen y entiendan. Si me amáis, guarda mis mandamientos. No está diciendo, si vas a la iglesia más llena y más tranquila, tú vas a recibir bendición ahí, porque está muy llena. Siempre se trata de tener una relación con Jesús. Siempre se trata de recibir, entender y mantener y sostener que Él ha hablado, he recibido, he creído y voy a esperar. Entiendan. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Se habla de que Dios está con nosotros sin importar nada.
Cuando Él promete, nosotros recibimos, ¿sí? El Espíritu de verdad, con E mayúscula, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros, dice, le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Oiga, qué hermoso es eso. Por eso nosotros nos damos cuenta que las promesas que Dios tiene, incluyendo la salvación, no va a ser para todos los creyentes que supuestamente se dicen ser cristianos o cristianas. Porque usted acaba de ver de que se trata que si creyeren y si creyeren. Si la gente no cree, no pasa nada. Las asistencias a las iglesias no sirven de nada. Lo que pasa, lo que tiene efecto es creer. Por eso vamos a ver qué dice Romanos 8:14. Romanos 8:14, a no mucha gente le gusta, muchos no lo quieren recibir, se les hace muy fuerte. Vean lo que dice Romanos 8:14. Claramente dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Así es de que aquellos que están en iglesias por años, aquellos que están en las esquinas repartiendo sus papeles, repartiendo todo tipo de libro, todos aquellos que están inclusive en el radio, en el internet, todos aquellos que tienen ya iglesias, tienen denominaciones y por años las han respetado y celebran todo y hacen de todo y se ve que son cristianos según ellos, junto con otros cristianos igual o peores que ellos. Pero si no, escuchen bien lo que dice Romanos 8:14. Vamos a repetirlo. Romanos 8:14 dice claramente, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahora, si alguien es guiado por el Espíritu de Dios, ¿estará en una doctrina de demonio o estará en la verdad? Tiene que estar en la verdad, porque el que lo está guiando a todo, claramente lo estamos leyendo aquí, que es Dios. Por eso es que es su hijo y es su hija. No importa la denominación, no importa el edificio, no importa nada, lo que importa es ser guiado por Dios. Si Dios nos guía, no estamos ni en una denominación, ni estamos en una doctrina de demonio, ni dependemos de ningún apóstol, ni dependemos de ningún hombre, de ningún pasado. ¿Sí? No dependemos absolutamente de nadie, porque claramente dice que es el Espíritu el que nos va a guiar. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Por eso medita en su mente y en su corazón, ¿quién la está guiando? Lo está guiando. Porque el día que usted se muera, ningún Cristo ni ningún cielo va a haber. Eso se lo estoy diciendo honestamente. Se lo digo porque escrito está. Por eso vamos a ver acá, en Lucas 24:29, la promesa de mi Padre, de lo que estamos hablando. Si es que muchos dicen, no, Dios promete, Dios hace esto, Dios lo otro, pero ¿será que ven la mano de Dios en sus vidas o no? ¿O nomás lo leen de memoria porque alguien más lo dice? Aquí nosotros tenemos que ser hacedores de la palabra, no solamente oidores. El que es oidor no es nadie. Del hacedor es de que Él es la promesa. Lucas 24:29. Aleluya. Vean aquí. Lucas 24:29 dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, dice Jesucristo. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Ahora, ahí en ese mandamiento que Él dio, ¿qué fue lo que pasó? Les dijo ir por todas las aldeas, ¿sí? Pararse, predicar en las sinagogas, en el campo, a los que estén pasteando animalitos por ahí. Él no dijo nada de eso. Él prometió una cosa aquí. Dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero no les dice que haga nada, ¿sí? A lo contrario, les dice, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén.
hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Quiere decir que una vez que Él iba a partir, tenían que esperar esa promesa. Todo aquel que está sin Dios haciendo algo en el Señor está perdiendo el tiempo. Dios tiene que venir a Él para que esto tenga un efecto. Y el creyente, obviamente, la persona que está sentada, tiene que recibir al Señor en su corazón. Porque el mismo Jesucristo mismo, recibió la promesa del Padre, ¿sí? Y vemos nosotros que Jesucristo mismo, siendo Dios, podemos ver, acuérdense lo que está, que es parte esto del misterio de la piedad. Fue justificado en el Espíritu, el Señor Jesucristo. Miren, le voy a enseñar. Hechos 2:32. Es que sí, escuche bien, que por eso el ejemplo a seguir, como cuando les lavó los pies, todos se ponen a lavar pies y dicen, estamos cumpliendo el mandamiento del Señor, estamos haciendo lo que Él dijo. No, es que entendamos de lo que se trata aquí. No se trata de hacer obras equivocadas, se trata de entender los misterios de Dios, que es otra cosa. Hechos 2:32. En Hechos 2:32 dice, oigan esto, está hablando obviamente Pedro en el día de Pentecostés, dice, a este Jesús resucitó Dios, dice, de lo cual todos nosotros somos testigos. Dice, así que exaltado por la diestra de Dios, oigan bien lo que dice aquí, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Por eso podemos ver nosotros que el mismo Jesús también recibe del Padre las promesas, porque es que cuando lo bautizan y lo levantan, viene el Espíritu en forma de paloma, ¿sí o no? Eso está escrito. Entonces Él recibió la promesa del Padre, ¿no? También. Entonces, ¿por qué la gente se pone en contra de toda la verdad y empieza a hacer lo que quiere? ¿Saben por qué? Porque es una obra diabólica. Todos aquellos que se quieren meter a la casa brincándose la barda son bandidos y son salteadores. Toda la gente que entra a la casa, a la ciudad celestial, y va a entrar, tiene que entrar por la puerta. Jesucristo es la puerta. Nadie puede caer allá adentro y ser salvo, meterse, brincarse la barda. Así no es esto. El Evangelio tiene una entrada, tiene una puerta muy angosta, y es Jesucristo la puerta. Hay una puerta bien ancha que es donde están cayendo todos, porque todos ven a todos y todos se siguen, y están brincando, están cayendo, por puños están cayendo, pues están yendo al infierno. No están cayendo dentro de la casa celestial, no están cayendo en la ciudad celestial, no están cayendo en la Nueva Jerusalén, no están cayendo en ninguna, están cayendo en el mismo infierno. Pero cuando van hacia ella, pareciera que esa es la entrada, y cuando van hacia abajo ya no pueden hacer nada. Entiendan, estos ejemplos son para que la gente medite y deje de pensar en las doctrinas de demonios que están allá afuera, donde le dicen, usted no haga nada, todo está pagado, usted no haga nada. Oh, sí, no haga nada. Bueno, vea usted todo un libro con todos los mensajes de Dios por todos lados y le dicen a la gente, usted no haga nada. Entienda cómo está trabajando Satanás en la gente, que se lo reprenda. 66 libros aquí y les dicen, usted no haga nada, y con un libro tan hermoso, lleno de promesas, y usted no haga nada. Vean el diablo hablando ahí. ¿Cómo no van a hacer nada? Y lo que están diciendo, lo que está diciendo el Señor, que no está oyendo a nadie. Vean cómo enredan a la gente. Usted venga, siéntese, gócese, dance, coma, aquí va a haber de todo. No, esa es la carne, ese no es el espíritu. ¿Sí? Hay muchas cosas que la gente no ha puesto atención y se van a perder. Es muy triste, pero lo tengo que decir. Ahora, podemos ver acá en el libro de Hechos también, en Hechos 2:36, ahí mismo abajito donde estábamos, Hechos 2:36, vemos la promesa
para los que Dios llama. Oigan esto. ¿Dios llama o no? O nomás nos acercamos y tenemos suerte y brincamos para adentro. Dios nos llama, Dios nos habla, Dios nos despierta, Dios nos toca, Dios nos transforma, Dios se siente en tu vida y en tu corazón. Dice, ven, pongan atención, Hechos 2:36. Dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Sí? Al oír esto se compungieron de corazón, o sea que se sintieron movidos a compasión y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Le dijeron a ellos. Dice en el 38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Oigan eso, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Todo aquel que se arrepiente, aquí como está escrito, y es bautizado, recibe, obviamente porque es bautizado por el Señor, ¿sí? Recibe el Espíritu Santo. Dice el 39, aquí viene la promesa, dice, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro llamare. Acabamos de ver hace rato, en el Viejo Testamento, en Isaías 44:3, ya lo leímos, que va a bendecir a las personas y a sus generaciones, a sus renuevos, a sus retoños. Aquí está en el 39, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que estén lejos. Pero ponga atención enseguida, dice, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Ustedes para qué creen que el Señor llama? ¿Para llenarnos de cosas materiales nada más? ¿Para traernos cosas que no querramos? ¿Para hacernos llorar? ¿Para quebrantar? ¿Para qué nos llama el Señor? Bueno, llamados conforme al propósito de Dios de ser predestinados, escuchen esto, a ser hechos hijos conforme a la imagen del Señor Jesucristo. A eso somos llamados. No, mucha gente dice, es que él fue llamado a cantar, él fue llamado acá a esto, pero no son ni siquiera unas personas que tienen temor de Dios. Y la gente puede decir, es que él es llamado a hacer esto. Mira, entendamos que el propósito aquí es que las personas nos vean a nosotros como representantes del mismo Dios. No podemos nosotros ser llamados a algo y nunca, pero nunca conocer, ni hablar, ni presentar al Señor a nadie. Por eso lo que les voy a enseñar aquí, ustedes ya lo van a entender mucho mejor otra vez. El muy famosísimo Romanos 8:28. ¿Sí? Si nosotros somos, se lo vuelvo a leer otra vez, llamados conforme al propósito de Dios a ser predestinados, a ser hechos hijos conforme a la imagen del propio Hijo. ¿Sí? O sea, hijos padecidos al Hijo de Él, que es Jesús. ¿Sí? Aunque se le haga muy imposible. Mucha gente dice, no, ¿quién se va a parecer a él? Bueno, pues, ¿no cree en Dios o qué? Dios es el que cambia, usted no. Usted por el poder de Dios es transformado. Sin el poder de Dios nadie cambia y se pierde y se va al infierno. Pero con Dios todo lo podemos. ¿Sí? Todo se puede en Cristo. Romanos 8:28 ya lo va a poder entender, miren. Porque la gente se llena la boca al leer esto y no lo entiende. Es muy triste, lo digo otra vez. Me da tristeza que la gente agarre esto y no lo entienda. Escuchen bien esto, las promesas a los que Dios llama, ¿no? Dice, y sabemos a los que aman a Dios. ¿Estamos de acuerdo en eso? Todas las cosas les ayudan a bien. Estos a los que conforme a su propósito son llamados. Nosotros somos llamados a santidad. Y el único que nos purifica, nos limpia y nos va limpiando, como decía el rey David en el Salmo, es Dios. Purifícame, límpiame con hisopo cada vez más. Hazme más blanco que la nieve.
Usted no es llamado a ser vulgar y déspota con los demás, a reírse, a ponerle el dedo a alguien, a burlarse de los demás. Pues si usted está en Cristo, usted se tiene que parecer a Cristo y yo también. Y así es esto. Conforme a su propósito son llamados, al propósito divino de Dios. No a burlarnos de nadie ni a creernos nada. Dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Qué tan cerca usted está de la imagen del Hijo Jesús? O los que me van a oír en el internet. ¿A usted le importa lo que acabamos de leer o no? Porque por eso es la predestinación. No somos destinados a irnos al cielo ignorando a Jesús. Somos predestinados, estamos puestos a caminar en santidad, pero de la mano de Dios y ir cambiando. Por eso es muy diferente esto a que ya lo pagó Dios todo. Ya lo pagó Dios todo, hombre. ¿Qué es eso? No, por eso mucha gente no entiende el Evangelio. Entiendan, qué fácil es esto. Porque a los que antes conoció, obviamente desde el vientre de nuestra madre, Él nos formó y nos conoció desde antes de haber sido formados. Desde ahí Él dice, ¿sabes qué? Predestinado a ir transformado después, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y luego dice, a los que predestinó, a estos también llamó. Oigan esto aquí ya en la unión tan hermosa. A los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. A los que justificó, a estos también glorificó. Pero aquí no se brinca de los llamados a estar después glorificados. Antes de ser glorificados, dice que nos llamó, a estos también nos justificó. A los que justificó, a estos también glorificó. Todos los pasos se van haciendo de la mano de Jesús. No podemos nosotros, sin tener comunión, sin haber vuelto a nacer, sin habernos arrepentido, sin ser humildes y recibir todo esto, tener todo esto en nosotros. Nosotros tenemos que cambiar, transformados en el poder del Señor. Nosotros no podemos hacer absolutamente nada para ser salvos, porque Él lo hizo todo, entiendan esto, sí, Él lo hizo todo, pero de que tenemos que caminar con Él para terminar con Él, no hay otro camino más que ese. Por eso nos predestina a un trabajo. A estos también llama. Cuando Él te llama, a los que llama, a estos también justifica. A los que justifica, a estos también glorificó. Ahí está todo. Por eso tenemos que entender si tenemos confianza en Dios o no. ¿Tenemos confianza en Dios o ignoramos todo o no nos importa? Miren lo que dice Hebreos. Ya casi vamos a acabar. Este y otro ya. Hebreos 10:35. Hebreos 10:35. Si usted tiene confianza de que está recibiendo, de que a pesar de la prueba, Dios le va a dar la victoria y la salida, usted tiene que poner todo en Él. ¿Sí? Y yo también. Dice claramente, no perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón. Dice enseguida, dice, porque es necesaria la paciencia, dice, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Ahora, alguien que a usted en alguna iglesia mundana carnal del demonio le digan, Él ya lo hizo todo, y no le expliquen de qué se trata eso, sálgase de ahí. Se lo estoy diciendo. Si no le dicen de qué se trata cuando ellos dicen, ya lo pagó, si no le explican eso, sálgase de ese lugar. Porque aquí dice claramente de qué manera se hacen las cosas en el Señor. Porque es necesaria la paciencia. Cuando Él dice es necesaria la paciencia, pase lo que pase en tu vida, espera en Dios lo que trae a tu vida. Porque tiene grande galardón todo. Acuérdate que el cuerpo, tarde o temprano, va a acabar. De la manera que sea, va a acabar. Entonces aquí dice que se necesita paciencia en los caminos de Dios. ¿Sí? Esto no es a la carrera. Dios tiene todo bajo control. Por eso dice Hebreos, porque es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios. En la paciencia y en la prueba, haz la voluntad siempre de Dios y yo también. Cuando te sientas mal, la voluntad de Dios. Cuando te sientas bien, la voluntad de Dios. En necesidad, la voluntad de Dios. En abundancia, la voluntad de Dios. Porque eso es nuestro andar. No podemos ni adelantarnos ni atrasarnos.
Siempre tenemos que andar así. Por eso dice, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Wow. Vamos a leer primero de Juan 2:22 y aquí vamos a terminar ya. Hay una pregunta que voy a tirar ahorita al aire acerca de quién son los mentirosos. Todos, hay mucha gente religiosa, mucha gente muy hipócrita, como lo decíamos ahorita en el libro, que vimos que hay muchos, aleluya, ¿cómo se dice? Muchos siervos infieles. La Biblia o el Señor sabe que son mentirosos, ¿sí? Ahora no dice nombres, pero sí conoce corazones y multitudes. Por eso lo que le voy a enseñar aquí tiene todo el sentido. Primero de Juan 2:22 dice, oigan bien esto, porque aquí es donde ya vamos a terminar con esto. Dice claramente, dice 1 Juan 2:22, dice, pregunta, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Y negar que Jesús es el Cristo es no creerle a Él. Es agarrar las cosas de Dios sin Dios en el corazón. Es agarrar las cosas de Dios y empezar a hablar. Es agarrar todo lo divino sin entenderlo, pisotearlo y tener por menos la sangre de Jesús. Por eso dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? No solamente eso, lo digo yo, dice, este es anticristo. ¿Sí? Por eso cuando los ven vestidos de ángeles y por dentro son lobos rapaces, ¿saben qué están viendo? Un verdadero anticristo. Porque están en contra de todo lo que es la verdad de Jesús. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Vea que ahí ya dijo al Padre y al Hijo. No nomás dijo, negó nomás al Hijo, pero ama al Padre. No. Aquí dice que al negar al Hijo, está negando al Padre y al propio Hijo. Quiere decir que está con el puro diablo, se lo reprenda. Oiga pues, y piensa en esto. Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. Entonces hablamos de los que creen en las vírgenes, en Marías, los que creen en Jehová nada más, los que creen en todo tipo de religión torcida de hombre. Vea qué triste, pero aquí está la verdad. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. ¿Sí? Y confesar al Hijo es creerle y recibirlo y aceptar que no hay ninguna otra autoridad más que la de Él. Dice, aleluya, el 24, lo que habéis oído desde el principio, vean cómo se vuelve todo esto a la verdad, a las bases principales. Dice, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y vea lo más hermoso de esto, y con este cerramos ya. Por eso podemos ya decir nosotros, ¿quiénes reciben las promesas de mi Padre? ¿O quiénes recibimos las promesas de Dios? Dice el 25, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. No está en ninguna doctrina de hombre, no está en ningún estudio de nadie, sino que está en el poder del Hijo, de aquel que solamente Él tiene misericordia y empieza a transformar por el poder del Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar.